Hola amigos, buenas noches a todos. Yo soy Dante Trujillo y esta es la 9ª edición de Puesto de Confianza, un ciclo de conversaciones a la distancia que sin embargo buscan ser o parecer cercanas y donde la intención es aprender de las ideas y las reflexiones de gente muy capa como la persona que me acompaña esta noche, en distintos ámbitos que nos permitan comprender y estar mejor parados ante una circunstancia tan extraña e incierta como la que estamos viviendo todos en mayor o menor medida. Hoy es viernes 31 de julio del 2020 y la cifra de muertos reconocidos por el Estado peruano por el COVID-19, muy por debajo de la cantidad real que esperamos en unas semanas, cuando se ajuste el desfase se sinceren, va por las 19.000 personas, es decir, el equivalente a toda la población del distrito limeño de Santa Rosa. Este programa, como los anteriores, está dedicado a ellos, a los reconocidos y a los por reconocer, a sus deudos y a los millones de compatriotas que están enfermos, desempleados, hacinados o sencillamente están atravesando por momentos difíciles. Hoy me acompaña Jaime Saavedra y eso es un honor para mí. Voy a tratar de condensar rápidamente su reseña, una reseña biográfica y laboral de Jaime. Jaime Saavedra es licenciado en Economía por la Universidad Católica y doctor en Economía por la de Columbia. Fue director ejecutivo e investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, y consejero principal del Ministerio de Trabajo. Asimismo, fue consultor e investigador para el Banco Mundial para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. Fue miembro del Consejo Nacional del Trabajo en el Perú, del Consejo de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe y del Instituto de Investigación Nutricional, así como presidente del Comité Ejecutivo de la Red sobre Inequidad y Pobreza del BID, Banco Mundial, la CEA. Fue vicepresidente interino, fue vicepresidente interino de la Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial y director de Reducción de Pobreza y Equidad del mismo organismo. Ha sido también docente de la Universidad Católica y la del Pacífico e investigador visitante de la Universidad de Toronto. En 2017 regresó al Banco Mundial como director senior en la práctica global de educación. Entre octubre del 2013 y diciembre del 2016, que es la fase que todos recordamos más, fue ministro de Educación del Perú, un caso extraño de un ministro que sobrevivió a un cambio de gobierno. El 2015... por cierto, fue designado personaje del año por el diario Perú 21. Eso es insólito en el caso de un ministro, ¿no? Tras su lamentable salida del Minedu, volvió al Banco Mundial, donde se desempeña como líder de la práctica global de educación. Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Dante, por la invitación. No, gracias a ti. Jaime, líder de la práctica global de educación del Banco Mundial. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, gracias por la pregunta. El banco tiene operaciones en operaciones en educación, ¿no? En 80 países, y es básicamente trabajar con los gobiernos en mejorar la calidad de sus sistemas educativos, haciendo trabajo analítico, haciendo instrumentos de medición, apoyándolos en el diseño y en la implementación de políticas educativas. Y realmente es un privilegio, ¿no? Porque me permite no solamente interactuar con gente que está haciendo política pública en todos los países, a veces también con jóvenes que están dedicados a tratar de mejorar sus sistemas educativos. Me permite interactuar visitando países, bueno, cosa que no podemos hacer ahorita, pero que sí he podido hacer durante los últimos 3 años, conversar con estudiantes y con maestros, ¿no? De universidades y de colegios de toda parte del mundo, ¿no? Y viendo todos los retos inmensos que tenemos en educación, ¿no? Y es realmente un privilegio, ¿no? Porque después de haber visto también los retos que tenemos acá en el Perú, uno se da cuenta, bueno, que con obviamente distintos matices y distintos grados, ¿no? Son los problemas que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? En el cual tenemos una crisis de aprendizaje gravísima, ¿no? Y tenemos un mundo en el cual hay más educación, pero la calidad de la educación todavía deja muchísimo que desear, y tenemos una tarea gigantesca todavía, ¿no? En términos de poderle dar a todos los niños y los jóvenes la educación que necesitan para poder ser exitosos en la vida, ¿no? Claro. Me imagino que todo ese trabajo en este momento debe verse más
eh, agravado, profundizado, ¿no? Debe ser todo bastante más complicado en la Ujú. coyuntura que estamos atravesando, ¿no? Mira, ahora estamos viviendo la crisis más grave de los últimos 100 años, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca hemos tenido una crisis educativa de este tipo, ¿no? Porque si te das cuenta, tenemos un shock doble, ¿no? Tenemos, primera vez que pasa, que en los países hay un cierre prolongado de los colegios, de clases, Ujú. y luego de eso, además de eso, tenemos una recesión muy profunda, ¿no? Que tiene un impacto sobre los presupuestos públicos, sobre los presupuestos de las familias, ¿no? Y si Claro. te das cuenta, esas crisis han existido, siempre han habido interrupciones de las clases, ¿no? Ha habido una huelga, eso ha pasado, ¿no? Por otro lado, han habido recesiones en todos los países y eso tiene un impacto sobre las finanzas públicas, sobre la deserción escolar. Lo que nunca has tenido es las dos cosas al mismo tiempo, Claro. ¿no? Y Y a nunca nivel lo has global, tenido además. además global, exactamente, en todos los países pasando eso, ¿no? Entonces, a veces lo vemos como que desde el punto de vista financiero es un shock triple, ¿no? Porque tienes que los presupuestos públicos van a estar bajo presión y va a ser complicado, hay que tratar de seguir invirtiendo en la gente, pero no va a ser fácil. Segundo, los presupuestos de las familias también están siendo afectados, entonces pagar la pensión de la universidad es mucho más complicado. Y Ujú. tercero, la ayuda internacional es más complicada, porque tienen los países ricos, también están entrando en déficits muy grandes, ¿no? Claro. Y las demandas por apoyo son muchísimo más grandes de lo que hubiera habido en cualquier otra coyuntura. Entonces, desde el punto de vista financiero, la familia, los estados, la ayuda internacional, todo está siendo afectado, ¿no? Entonces, esta es una crisis realmente gigantesca que puede tener impactos muy, muy graves, ¿no? Sobre la educación de la gente y sobre las perspectivas futuras de esta generación en particular. Ujú, ujú. Claro. Y además son una serie de problemas de los que como no hay antecedentes, todo resulta pues Sí. más incierto, pues, ¿no? Porque en otras crisis uno mal que bien puede vaticinar lo que va a suceder a continuación o cómo salir de ella, pero como bien has dicho, es un triple impacto, ¿no? O sea, todos los frentes están abiertos, todos los frentes negativos están abiertos y nadie tiene una bola de cristal para ver el futuro, ¿no? Entonces todo, me Ujú. imagino que debe ser mucho prueba y error, ¿no? Una situación Mira, verdaderamente sí, compleja, ¿no? es muy compleja porque no solamente existe la incertidumbre Ujú, de que este shock natural, ¿no? La pandemia, como un shock exógeno a la educación, ujú, no lo conocemos bien, ujú. no es un shock que ya pasó, se dio un terremoto, ok, ahora, ¿qué hacemos y cómo lidiamos con eso? No, Claro. es un terremoto que no sabemos cuándo va a acabar ni cómo va a acabar, Ujú, ¿no? Entonces ujú, existe muchísima incertidumbre acerca de la naturaleza del shock que estamos viviendo. Y ujú. segundo, tampoco lo hemos vivido antes, porque no hemos dicho, sí, ya hemos tenido pandemias antes, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo se comportan, algunas son así, otras son... No hemos vivido una pandemia de este tipo. Entonces, realmente no existe ningún manual de cómo regresar a clases, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Y todos los países están viendo cómo tratan de, digamos, de mitigar los impactos negativos, cómo ir tratando de regresar a clases. No hay una forma perfecta. Ujú, Y ni siquiera los países que están pudiendo regresar a clases de manera más o menos exitosa lo están haciendo ujú, de manera, digamos, están regresando a la normalidad. O sea, no ujú, existe un regreso a la normalidad y no sabemos cuándo va a poder haber un regreso a la normalidad. ujú, Entonces, son realmente tiempos absolutamente extraordinarios lo que estamos viviendo. ujú, ujú. De acuerdo. Ahora, si bien es global, o sea, el impacto ha pegado en todas partes más o menos por igual. Es cierto que la pandemia llegó cuando el ciclo académico, ya para entrar un poco en materia, digamos, ¿no? El ciclo Ujú. académico estaba concluyendo en el hemisferio norte, ¿no? Y más bien mientras empezaba en el sur. Eh, lo que ha tambaleado aún más un sistema que ya sabemos precario, digamos, por decirlo Sí, sí, amablemente. sí, sí. Sí, Ahora, ahí hay una diferencia que a veces no la miramos bien, ¿no? Que es en el hemisferio norte en general, ¿no? ujú, Esto llegó al final del calendario escolar, entonces algunos chicos han perdido un mes, quizás claro, 2 meses, y bueno, pero ya han tenido, digamos, 2/3 o 3/4 del año escolar ya lo tenían más o menos claro, finalizado, y ahí han tenido o están teniendo, digamos, ese colchón que son las vacaciones, claro, en lo que están pensando qué hacer, ¿no? Y correcto, algunos han podido regresar, otros están viendo si regresan y tratando de organizarse para ver cómo regresan, si es que regresan. correcto. Y a En la vez cambio,
los profes, No, al no tener ese estrés, probablemente estén preparando mejor todo, pues, ¿no es cierto? claro, están pudiendo tener las opciones de preparar, ¿no? Hay otros países que han cortado vacaciones y que han dicho, no, tenemos que recuperar el tiempo perdido, entonces están Ujú, empezando antes. ujú, Pero esos ujú. son los países que han podido, los pocos países, principalmente en Europa continental, que han podido, digamos, y algunos de Asia del Este, ¿no? Japón, Correcto. por ejemplo, que han podido controlar la pandemia, ¿no? O Nueva Ujú. Zelanda, que han controlado la pandemia. Claro. Pero inclusive los países del norte que no lo han controlado, como Estados Unidos, no saben cómo es que van a regresar. Hay muchísima incertidumbre acerca del regreso. Pero Ujú. más grave aún es en el hemisferio sur, Claro. porque la pandemia nos agarró, y eso incluye el Perú y a toda América Latina y a buena parte de África subsahariana, la Claro. India, ¿no? No, todos, India, Pakistán, ¿no? Bangladesh, todos esos países, los agarró al comienzo, digamos, del ciclo escolar, Ujú. y simplemente es pérdida, 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 pérdida de clases y de desenganche con el sistema escolar, ¿no? Entonces, es mucho más grave, en verdad está siendo mucho más grave para nosotros. Hay algunos países que lamentablemente ya dijeron, ok, se acabó el año, nos veremos el próximo año, mala suerte, ¿no? Como Paraguay, como Kenia, como Filipinas, que ha dicho, bueno, vamos a empezar con algunas cosas virtuales, ¿no? Pero ya nos vemos en abril. Eso es terrible, ¿no? Es Eso es terrible. realmente terrible, porque es una pérdida inmensa, inmensa para los chicos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, Jaime, en enero, meses antes de que la emergencia sanitaria llegara a estas costas, digamos, apuntaste en un artículo publicado en Gestión que si bien estamos mejorando, la situación educativa nacional está muy lejos de ser la ideal. Y soltabas ahí algunos datos referidos a lo que llamaste pobreza de aprendizajes. Ujú. Aunque la mayoría, voy a mencionar algunos, aunque la mayoría están escolarizados, el 53% de los chicos de 10 años no pueden leer o no comprenden lo que leen. Si bien así ha ido mejorando, aún según la prueba PISA, el 54% de muchachos de 15 años no logra un nivel satisfactorio de lectura. Y solo entre el 70 y el 80% de los estudiantes de secundaria la concluyen. Más allá de un necesario incremento de la inversión en el sector, ¿qué tareas, Jaime, deberíamos como país plantearnos para revertir esta situación? Mira, en primer lugar, yo creo que es reconocer que estamos viviendo una crisis, ¿no? Y eso no solamente aplica al Perú, sino aplica a la mayor parte de países de ingreso bajo y ingreso medio, ¿no? Donde es para todos esos países es que aplica esa cifra que tú estás mencionando, ese 53%, que básicamente dice la mitad de los chicos a los 10 años no pueden leer un texto corto. ¿Ya? Y eso es una tragedia. A los 10 años tú quieres que tu hijo, que tu hija lea una novela corta. No quieres Correcto. que lean que lea un texto simple. Entonces, estamos poniendo una vara bastante baja. ¿Ya? Y a pesar de poner esa vara relativamente baja, 53% de los chicos no lo logran. Eso es una tragedia. Es ¿No? verdad. Y además nos importa la lectura. A veces la gente dice, oye, pero es un poco reduccionista, porque la lectura y mira todos los otros, ¿no? Objetivos que nos interesan en la educación. Por supuesto que interesan todos los objetivos de la educación, pero si ni siquiera puedes leer, ¿no? Entonces tus posibilidades de poder aprender matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, ¿no? O poder, digamos, entender cualquier otra materia o desarrollar tus habilidades socioemocionales o interactuar con la gente, son muchísimo más bajas. Entonces, si no puedes leer, ¿no? Realmente tus posibilidades, ¿no? De poder acumular cualquier otro tipo de conocimientos es muchísimo más bajo. Entonces, no me parece mal que nos focalicemos en que por lo menos los chicos tienen que saber leer. Y si eso no está pasando, a eso le llamamos una crisis. Y por eso decimos, si el número es 53%, no tenemos un problema, tenemos una crisis, ¿no? Y ese número para América Latina está por ahí. América Latina está a media tabla en el mundo, ¿no? O sea, ese 53% es 90% en África subsahariana, ¿no? Es 20% en Asia del Este, ¿no? Y es 48%, creo, en América Latina, ¿no? Y Perú está por alrededor de ese promedio de América Latina. Entonces, América Latina y Perú están en el promedio del mundo, ¿no? El medio de la distribución del mundo. Pero esa cifra, digamos, es para nosotros algo que configura una crisis, ¿no? Entonces yo creo y eso era antes de la pandemia, ¿no? Y yo creo que entonces el primer punto es reconocer eso, ¿no? Y te lo digo a pesar de haber estado 3 años en el ministerio, siempre a uno le pueden decir, bueno, ¿y por qué no has hecho algo, no?
Y yo creo que sí, el Perú ha hecho mucho, ¿no? El Perú y muchos países de América Latina han mejorado, los chicos, la mayor parte de chicos van a la escuela, la tasa de escolaridad en primaria es casi 100%, en secundaria es 80%, o sea, más chicos están yendo a la escuela y eso ya tiene un valor, ¿no? Porque la escuela es una experiencia social. Pues el hecho que ya estén yendo a la escuela, eso ya tiene un efecto positivo, pero muchos están aprendiendo, pero muchos chicos todavía no están aprendiendo, no lo suficiente en la escuela. Entonces tenemos todavía un reto de calidad muy grande. ¿Que el Perú ha mejorado? Sí ha mejorado. Si miramos las pruebas de aprendizaje hace 10 años, hemos visto que hay una tendencia positiva bastante clara. Entonces, eso está bien, pero no estamos donde debemos estar, ¿no? O sea, siempre hay que distinguir, ¿no? Mejorar no es lo mismo que estar bien, ¿no? Y si bien hay que reconocer las mejoras, y es útil construir sobre esas, no tenemos que reconocer que tenemos un déficit todavía inmenso, ¿no? En la educación en promedio en nuestro sistema, ¿no? Y yo te diría, y bueno, y hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay que trabajar con la infraestructura, mejorar la gestión de las escuelas y el sistema educativo, asegurarse que los chicos tengan el material de lectura, que tengan tablets, etcétera. Pero el elemento fundamental es mejorar la valoración social de la carrera docente, la revaloración social que le damos a los maestros. Eso es lo que predice si un sistema educativo es exitoso o no. Es básicamente, no solamente es cuánta plata pones, obviamente, tienes que poner plata, la cosa, no hay magia tampoco, ¿no? Pero lo que predice que es un sistema educativo exitoso es la valoración social que se le da a la carrera docente. Ese es el punto central. Y ahí es donde tenemos que todavía seguir trabajando muchísimo, ¿no? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Porque efectivamente creo que los esfuerzos o las ideas se concentran más en, como bien has mencionado, en infraestructura o en materiales, pero no tanto en el posicionamiento del docente, ¿no? Entonces, ¿qué Uh-huh. se está haciendo sobre ello, al respecto? Mira, por eso yo creo que fue muy importante una reforma que empezó el 2013, Ujú, con una nueva ley de reforma magisterial, ujú, de carrera docente, que básicamente introducía la meritocracia en la carrera, ¿no? Que reconocía que quieres entrar a la carrera docente, bueno, entonces vamos a seleccionar mejor, vamos a poner varas más altas, ¿no? Para poder seleccionar a quien entra a ser docente, y dentro de la carrera se va a tratar de que la gente que ascienda, y por lo tanto gane más, no sea en función de la antigüedad, como es lo típico que la vemos en muchísimos países, ujú. sino que sea en función a su performance, y a su desempeño y a su mérito, ¿no? Entonces, ahí hay varias señales que uno tiene que empezar dando, ¿no? Uno tiene que empezar dando la señal de que, oye, entrar a la carrera docente es difícil. Es la primera señal que tenemos que dar, y ahí todavía hemos estado fallando. Yo creo que hemos mejorado, pero todavía no estamos fallando. Y cuando digo entrar a la carrera docente, los distintos países lo hacen de distintas maneras. Hay algunos países que hacen un filtro muy fuerte para que tú entres a la universidad para estudiar educación, y otros países que ponen el filtro al momento de contratarte, ¿no? Para ser profesor, por ejemplo, en el sistema público. Tú puedes poner el filtro en cualquiera de los dos momentos, ¿no? Siempre hablamos de Finlandia, ¿ya? Y bueno, porque es un caso interesante. Justamente, por ejemplo, Finlandia pone el filtro al momento de entrar para estudiar a ser docente. Entonces, entrar a la carrera de docencia es muy difícil, ¿ya? Eso es lo opuesto a lo que vemos, por ejemplo, en casi todos los sistemas latinoamericanos, en los cuales todas las carreras, la más fácil para la cual ingresar a la universidad es ser docente, es para la carrera de educación. Entonces, eso es algo que uno puede cambiar, ¿ya? En otros países, y ese fue el caso que se cogió en Perú, es poner el filtro al momento de entrar a ser contratado como profesor, ¿no? Y ahí es donde desde el 2015, ¿no? Por primera vez empezaron, o 2014, se empezaron a poner, ¿no? Pruebas más complejas para poder entrar a la carrera docente, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? La primera vez que se hizo un concurso para, no me acuerdo, creo que eran 20.000 plazas, para entrar, 20.000 plazas para tener un puesto como profesor permanente, ¿no? En una escuela pública. Y, y postularon 200.000 personas para esas 20.000 plazas. Y habían dos etapas en esta forma para ingresar. Primero una prueba escrita, ¿no? Y entonces filtrabas de los 200.000, pasaron la prueba escrita, creo, 40.000.
Y de los 40.000 o 35.000 ya pasaban por un filtro ya un poquito más complejo, ¿no? Que era tener que dar ya serías un portafolio y tener una clase magistral en una escuela, con un comité, ¿no? Una cosa que sea un poco más, no es perfecta nunca, pero Ujú, ujú. un poco más sofisticado, digamos, para poder entenderme mejor si tú tienes las habilidades y las actitudes necesarias para ser docente. Y entonces de esos 40.000 pasaron esa segunda fase solamente 8.000. Entonces, si te das cuenta, de 200.000 que postularon, pasaron las dos fases solamente 8.000. Y eso está muy bien, porque eso implica una tasa de entrada de 4%. Eso implicaba que era más difícil entrar a la carrera pública docente que entrar a la Cayetano Heredia. Ujú, ujú. ¿Ya? Entonces, Claro. eso está bien, ¿no? Y claro, en algún momento alguien dijo, oye, pero si tenemos 20.000 plazas, mejor contratemos a los 20.000 que le fue mejor, ¿no? Pero dijimos, no, no, tienen que pasar la vara mínima. Entonces solamente se contrataron 8.000. ¿No? Las otras plazas se llenaron con profesores contratados que se contratan solamente por un año. ¿Es Ujú. eso perfecto? No, no es perfecto. Eso quiere decir de que en verdad la preparación de esos docentes, pues, de esos postulantes no era suficientemente buena, pero sí era muy importante dar esa señal de que entrar a la carrera docente tiene que ser difícil. ¿No? Claro. Y en esa ruta se tiene que continuar, ¿no? Porque si entrar a la carrera, si poco a poco entramos en una lógica en la cual entrar a la carrera es difícil, y además progresar dentro de la carrera es algo, digamos, retador, y poco a poco hacemos que pague mejor, entonces gente más talentosa va a decir, yo quiero ser docente, Ujú. ¿no? Entonces tiene que ser, es una señal doble, ¿no? La gente dice, no, hay que pagarle mejor a la docente. Sí, hay que pagarle más a la docente, estoy de acuerdo con eso. Ujú. Pero eso tiene que trabajarse con los dos lados, ¿no? Por un lado, que hay que pagarles más, pero hay que exigirles más y hay que asegurar que estén en una carrera que sea profesionalmente retadora. No puede ser una carrera fácil, porque en verdad enseñar y el trabajo docente es muy difícil. O sea, si tú te das cuenta, si tú te paras delante de 35 adolescentes en Ujú. tercero de secundaria Ujú. y quieres motivarlos, engancharlos, ese es un trabajo muy difícil, ¿no? De hacerlo bien, ¿no? Entonces tú quieres gente buena haciendo eso, Claro. ¿no? Entonces tenemos que internalizar eso, ¿no? Internalizar que ese trabajo de estar parado frente a 35 chicos de tercera y media y tenerles que enseñar, ¿no? Física, ¿ya? Ujú. Y hacerlo de una manera motivadora y que enganche Claro, a todos los claro, 35 chicos claro, es claro, algo muy difícil, ¿no? Eso hay claro, que internalizarlo como sociedad, ¿no? claro. Y para eso tendrían que ser motivados ellos mismos, digamos, ¿no? Además, para resultar inspiradores tienen que ser ellos inspirados. Para contagiar, qué sé yo, civismo, tienen que estar ellos imbuidos en el espíritu cívico, ¿no? Entonces, Claro, claro. Pero, claro, pero, pero mira, hay muchos profesores que son así. Yo sin siempre he duda, por dicho, supuesto. toda persona, todo adulto se acuerda de algún profesor en el colegio, Claro, ¿no? Que fue bueno, que lo motivó, que lo enganchó, que lo hizo sentirse bien, claro. y te acuerdas 40 años después de ese profesor, y te acuerdas con nombre y apellido de ese Sí, profesor, es para verdad. toda tu vida, ¿no? Entonces, eso muestra lo importante que es el profesor en la vida de los chicos. También te acuerdas del profesor malo, Sí. también te acuerdas de ese profesor que te hizo sentir mal o que te humilló, o sea, que es un profesor que no sabía enseñar, ¿no? También te acuerdas de ese profesor y te acuerdas con nombre y apellido probablemente también, ¿no? Sí, Pero entonces eso simplemente muestra lo importante que es el maestro en la vida de un chico, ¿no? sin duda. Claro que sí. Sí, yo efectivamente recuerdo con cariño dos o tres profesores del colegio, pero también recuerdo a unos 30 sin mucho cariño. Yo Sin mucho cariño. Sí, fui de los privilegiados que fue un colegio particular, etcétera, ¿no? Entonces, siempre pensar en que las personas menos favorecidas viven o atraviesan situaciones más complicadas, ¿no? Déjame abandonar un momento el tema de los maestros, que es clave, y gracias por mencionarlo y por aclararlo, para volver un ratito a los niños y a la etapa formativa. En ese artículo que mencioné hace un momento, decías también, porque este asunto me parece también clave, te voy a citar comillas: la educación es mucho más que leer, escribir y entender y hacer operaciones matemáticas. Las ciencias, las humanidades y principalmente las competencias para la vida
como el pensamiento crítico, la creatividad, la perseverancia y la capacidad de comunicarse, a veces llamadas habilidades blandas, son igual de cruciales. Yo tengo la impresión de que en los últimos años, y lamentablemente no puedo dejar de asociarlo con el crecimiento económico, con, perdón que lo diga, pero hasta con el liberalismo, con los valores del liberalismo económico, yo he visto, como probablemente has visto tú, que incluso hay universidades que pretendían eliminar las humanidades, ¿no es cierto? Por considerarlas, yo me imagino, poco rentables, ¿no? ¿Cómo se puede avanzar en dichas habilidades blandas en los chicos si estamos tan mal en comprensión lectora, Jaime? ¿Cómo se puede reforzar la integración? Y posterior a ello, como consecuencia de ello, ¿cómo se puede reforzar la integración, la democracia, los derechos ciudadanos si la mitad de estos chicos no comprenden lo que leen? Claro. ¿Qué se puede Bueno, hacer? por eso es, claro, por eso es que es dos reflexiones ahí. Uno, por eso es básico la lectura, ¿no? O sea, por eso siempre hay que tener, no sé si la palabra correcta es obsesión, pero una obsesión con que los chicos puedan leer Ujú. y abrirse al mundo, digamos, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Eh, y por eso, en ese sentido, ¿no? La importancia de asegurarse que las habilidades fundamentales de los chicos, ¿no? La lectura, las matemáticas básicas, ¿no? Los conceptos básicos de matemáticas es algo que tenemos que asegurar que todos los chicos tengan, ¿no? Y un problema que tenemos en muchos países de América Latina, en muchos países de África, en India, ¿no? Es que tenemos currículums extremadamente densos y complejos, ¿no? En libros de texto larguísimos sabemos, ya sabe el profesor al comienzo de año, sabe que no va a cubrir todo no el material que está en todo ese texto, ¿no? Tenemos un montón de disciplinas, ¿no? Y todo estaría fantástico si estuviéramos seguros que en los primeros 3 años de educación, todos los chicos, pudieron aprender a leer y entender bien lo que leen, ¿no? Entonces, si eso está asegurado, bienvenido a tener un currículum más complejo y tener muchísimas disciplinas, ¿no? Pero es medio absurdo, ¿no? Tener un currículum tan complejo si no siquiera estamos cumpliendo con lo básico, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces no hay un entendimiento correcto y no hay el pragmatismo necesario para decir, yo tengo que asegurarme de que todos los chicos lean. Y sí que por eso es muy importante medir también, ¿no? Si veo a los chicos estoy, no sé, en primero y secundaria, si los chicos no están leyendo, entonces, ¿para qué voy a enseñar geografía? ¿Para qué voy a enseñar historia? Lo tengo que enseñar asegurándome que en el camino el chico entienda leer. Entonces, te das cuenta que es una cosa que hay que ser bien práctico, ¿no? Y si es que las habilidades fundamentales no se han desarrollado, hay que priorizarlas. Eso es algo que yo creo que no necesariamente muchos países hacen y cometen el error de que el chico avanza en el sistema educativo sin finalmente entender nada, ¿no? Entonces, eso es trágico, ¿no? Eso es trágico. Mm. Y en segundo lugar, sobre el tema de las llamadas habilidades socioemocionales, ¿no? Pero que en verdad tienen que ver con lo que tú decías, ¿no? Con el pensamiento crítico, con la capacidad de trabajar en equipo, con la empatía, ¿no? Y las otras habilidades, bueno, o características deseables, ¿no? Como la perseverancia, ¿no? La disciplina, el autocontrol. Todo eso se aprende en dos sitios, se aprende en la casa también, Ujú. ¿no? Y yo creo que ahí hay que reconocer que también es otro tema de política pública, ¿no? Que es enfatizar el rol que tienen los padres. No es que eso es solamente un tema del colegio, eso es en gran medida un tema de los padres, pero también se puede desarrollar en la escuela, ¿no? Y la escuela tiene la responsabilidad de asegurarse que trate de desarrollar esas cualidades en los chicos, porque también no todos los chicos tienen la suerte de estar en un hogar en el cual esas habilidades estén, ¿no? Esos valores se estén cultivando. O sea, mala suerte. Hay chicos que lamentablemente están en un hogar que por distintas razones eso no está pasando o esos valores no existen. Ujú. Entonces la escuela ahí sí tiene la responsabilidad, ¿no? El sistema público ahí y la sociedad en un conjunto tiene que haber un sistema educativo en el cual esos valores se den si es que no se están dando en la casa y esas habilidades socioemocionales no se desarrollen. Eso es bien complicado y eso es algo que, y hay que reconocerlo otra vez, regreso al maestro. Esas habilidades las desarrolla el maestro, ¿no? Y no las desarrollo en el curso, perseverancia 101, ¿no? No se desarrollan en un curso, esas se desarrollan en la interacción entre el maestro y el alumno, ¿no? Y el buen maestro
¿no? Puede cultivar muchos valores y puede desarrollar esas habilidades en los chicos a lo largo del proceso de enseñanza, y eso es lo que necesitamos de los maestros. Por eso regreso a que el trabajo del maestro es extremadamente complicado, ¿no? Pero eso es lo que requerimos de los maestros cada vez más, ¿no? Ujú, ujú. Para hablar de lo económico y en comparación con lo global, el Perú es uno de los países, entiendo, confírmame ese dato, tú que tienes esta visión panóptica del asunto, es uno de los países que menos invierte en educación en la región, ¿no? Precisamente, de acuerdo al Banco Mundial, el 2017, ¿sí? Se destinó el 3,7% del PBI, mientras que Venezuela, Bolivia, Brasil destinaban al menos el 6. Ese es un número clave, este 6, ¿no? Según el Acuerdo Nacional, debimos haber llegado a ese 6% del PBI el 2014, pero hoy entiendo que no alcanzamos ni el 4%. De acuerdo a la ley de presupuesto del sector público para este año, para el año fiscal 2020, pre-pandemia, digamos, aún incrementándose el presupuesto en educación, este año estaba prevista la inversión de 31.000 y pico millones de soles, mientras hay quienes piensan que esa inversión debería triplicarse, ¿no? Alcanzar o bordear los 100.000 millones de soles. Ahora mismo, además, la Comisión de Educación del Congreso busca llegar a ese 6%, vía una reforma constitucional, nada menos, ¿no? Esto da pie a varias preguntas y que de alguna manera ya has aludido. Varias preguntas que se puede hacer el ciudadano de a pie, el padre de familia común, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿por qué no se invierte más en educación sabiendo que es urgente o que por lo menos sería útil? Ya, entendí perfectamente lo que has dicho sobre el maestro, pero también es cierto que infraestructuralmente, por ejemplo, se necesita más dinero, se necesita pagar mejor a los profesores, o sea, el dinero sí serviría, ¿no? Eso es uno. Y dos, que en verdad es como o sea, es sacarle la vuelta a esa pregunta, que es si es necesaria dicha inversión, o el problema es que está mal invertido el dinero, o es una cuestión de cultura educativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mira, el Perú efectivamente no está gastando lo que tiene que gastar en educación. Ujú. A mí no me gusta mucho se usa mucho como métrica el porcentaje del PBI. Ujú. Y no está del todo mal, pero no es la mejor métrica, creo yo. Ok. Y te lo digo de la manera más fácil de decir, bueno, o sea, si nosotros nos pusiéramos de que como regla, por ejemplo, creo que es lo que se está proponiendo, como regla tiene que ser 6% del PBI. Ujú. Si eso fuera cierto, entonces, bueno, este año que el PBI cayó, entonces no habría problema de bajar el gasto en educación, ¿no? Ujú. Entonces, no, pues eso no tiene sentido, ¿no? O sea, si Claro. hay una recesión, tengo que gastar más en educación. Ah, no, pues, pero mi regla es que es un porcentaje del producto. Ujú. Ah, entonces, si el producto bajo, entonces gasto menos, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, es indicativo del esfuerzo relativo que está haciendo el país. Sí, entonces es un indicador que hay que mirar. Pero yo creo que mucho mejor indicador es decir cuántos dólares o soles gastamos por alumno. Ok. Eso es independientemente del PBI, eso es, simplemente es una cosa bien objetiva. ¿Cuánto estoy gastando por alumno? ¿No? Ujú. Y ahí es donde te das cuenta que efectivamente, otra vez, si nos lo miramos al Perú en relación al estándar internacional, el Perú está a media tabla, ¿no? mil El Perú doscientos dólares. gasta más o menos, ya ponle $1,200 por alumno en la primaria. En África se gastan 200. Ya, entonces, bueno, el Perú está 5 veces mejor que un país de África subsahariana, ¿no? Y sí, estamos mejor, pues, bastante mejor que un país de África subsahariana. Pero el promedio de la OECD son $8,000 por alumno. Bueno, entonces gastamos un quinto, ¿no? De lo que gasta un país de la OECD, ¿no? Entonces, obviamente estamos mejor que un país muy pobre, pero estamos muy lejos de lo que gasta un país de la OECD en promedio, y nosotros supuestamente aspiramos a entrar a la OECD, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta si pues efectivamente algo está pasando. Porque en un país promedio, ni el país que más gasta, hay países que gastan $13,000, $14,000 por alumno. Ujú. Ya, pongámonos 8,000. Si estamos gastando nosotros solo 1,200, entonces es un tema de eficiencia nada más, de gastar más Ujú. eficiente Claro. los $1,200. Probablemente no. O sea, ¿podemos hacer más eficiente? Estoy seguro que siempre vas a poder ser más eficiente. Pero ¿basta con eficiencia? No. Tienes que ir aumentando ese gasto, ¿no? Ahora, tienes que irlo aumentando paulatinamente. O sea, si yo te digo, si tú le das hoy día
al Ministerio de Educación y le dices, mira, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar 1.200 por alumno, te voy a dar $2.500 por alumno, el ministerio no puede, porque no tienes, ¿no?, la estructura administrativa que te permita gastar eso, ¿no? Y ni siquiera es un tema que, bueno, entonces le duplico el sueldo a los profesores, a todos, ¿no? No, tampoco, porque tú quieres gastar esos recursos en maestros, en salarios, de una manera que esté vinculada a su desempeño, a su mérito, ¿no? Y a su trabajo, ¿no? Simplemente, no tiene que ser plata que tenga que ver con incentivos para que los profesores, ¿no?, hagan cada vez mejor su trabajo. Entonces, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, no es un asunto de simplemente, bueno, le duplico el sueldo a todo el mundo. Entonces, uno es que hay que asegurarse que tengamos, digamos, la maquinaria administrativa, ¿no?, para poder gastar bien. Pero por otro lado, si tú dices, bueno, ¿por qué no gastamos más? Bueno, porque no colectamos más impuestos, pues no es magia. O sea, si nosotros decimos queremos gastar cuando el Congreso dice, yo quiero pasar de 3%, de 4% del PBI a 6% del PBI. Ya imagínate que dijeran eso, tengo que Es lo que aumentar todo el dicen, punto del es PBI. lo que están diciendo. Bueno, entonces, y tendrías que aumentar los impuestos en 2% del PBI. Tendrías que tener otra ley que diga exactamente lo mismo, porque si no, ¿cómo lo haces? O sea, un año puedes hacerlo y ahí incurres en un déficit fiscal. Bueno, pero no, eso no es una cosa de un año. Tú quieres una senda permanente, ¿no?, de mayores recursos yendo a la educación, y eso me parece muy bien. Pero esa senda permanente de mayores recursos yendo a la educación implica una senda permanente de mayores recursos fiscales yendo a la educación. Entonces, si el Congreso lo quisiera hacer completo, digamos, tendría que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes hacer una nada más, ¿no? Entonces, aquí lo que uno tiene que pensar no es en dos cosas. Uno tiene que pensar bueno, yo quiero pasar de $1.200, no sé, a $4.000 en un periodo de 8 años. Esta es la senda que tengo que... Y si ya tienes una senda y la estableces, ¿no? Entonces tú dices, y entonces estos son los ítems en los cuales voy a gastar, y vas ajustando tu aparato administrativo para gastar eso y gastarlo bien, ¿no? Con un plan. Y por otro lado, el MEF tiene que decir, entonces tengo que tener una senda de mayores ingresos tributarios para poder financiar eso. Eso es un contrato social sano. Ese es un contrato social en que todos decimos, bueno, hay que pagar más impuestos y con esos mayores impuestos vas a financiar una educación de mejor calidad para todos los peruanos, ¿no? Para todos los chicos peruanos. Entonces, uno no lo puede pensar unilateralmente, quiero gastar más. No, tienes que pensar en cuál es el contrato social que tienes, en el cual quieres asegurarte que todos los chicos tengan servicios básicos de calidad, servicios básicos de salud de calidad, servicios básicos de educación de calidad, de tal manera que no sean para el privilegiado que tiene recursos para un colegio caro. Si tú quieres que todos los chicos puedan ir a un colegio de buena calidad, independientemente de sus padres tienen plata o no tienen plata. Ese es el punto central, ¿no? Entonces, por eso quieres un sistema público fuerte. Pero eso requiere impuestos, no hay magia, ¿no? Y ese es el contrato social en el cual tenemos que seguir trabajando. Ok. De lo contrario es demagogia, ¿no? O sea, pretender decir el 6% es lo que se necesita. Además, como bien has dicho, si es que no existe una estructura o un plan de cómo invertir el dinero, pues, ¿no? Claro, necesitas las dos cosas, necesitas el plan, necesitas la capacidad de implementación, ¿no? Y necesitas, y necesitas los recursos, pero los recursos vienen de algún sitio, no hay magia, ¿no? Los recursos no vienen de los árboles. No, y además es clave lo que has dicho, que en lo que no había pensado, que es capacidad de gasto, pues, ¿no? O sea, que es lo que sucede, esa desgracia que suele verse con el canon y municipios que no saben cómo gastarlo, etcétera, ¿no? Sí. Claro. Por eso la capacidad de gestión, la Ujú. capacidad de gestión de los sistemas educativos es absolutamente fundamental y es algo que a veces no lo reconocemos, ¿no? Que gestionar un ministerio de educación o un sistema educativo es extremadamente complejo, ¿no? Si lo piensas bien, es que tienes que proveer un servicio que es un servicio muy difícil de proveer. Ujú. El servicio educativo es un servicio difícil y lo tengo que proveer en 60.000 establecimientos escolares, trabajando con 500.000 de profesores, ¿no? Para proveerle ese servicio a 7 millones de chicos en la educación básica. Y es un servicio que en verdad se lo estás dando a esos 7 millones de chicos y sus
14 millones de padres o 10 millones de padres, ¿no? Todos los días, todos los días. Entonces, es como que estuviera pensando en una multinacional que tiene 50.000 establecimientos, ¿no? Y que tiene que proveer un servicio complejo todos los días. Entonces, la maquinaria digamos, para proveer ese servicio bien, es una maquinaria muy compleja. Entonces, a veces uno piensa que gestionar educación implica, bueno, tener mejores maestros. Y sí, obviamente necesitamos mejores maestros, pero un ministerio de educación o un sistema educativo, ¿no? Que el ministerio más todas las autoridades locales no solamente necesita maestros, ¿no? No solo necesita a los pedagogos, necesita a los programadores, necesita especialistas ingenieros informáticos, necesita abogados, necesita psicólogos, necesita arquitectos, necesita ingenieros, necesita economistas, necesita gestores públicos, necesita contadores, necesita gente de todas las disciplinas para gestionar un sistema tan complejo. Y eso es algo que no invertimos lo suficiente, y no lo digo solamente el Perú, digamos, la mayor parte de sistemas educativos no se invierte lo suficiente, ¿no? En la calidad de la gestión, ¿no? De los sistemas educativos. Pero ese es un punto absolutamente fundamental. Claro, y se suma que no tenemos una tradición de planificar el mediano plazo ni de interactuar en el caso peruano, por ejemplo, entre ministerios, ¿no? Eso tampoco creo que ayude. Pero hablando de plan, o de planificar en el ámbito educativo, el presidente Vizcarra, de quien todos recordamos un pasado exitoso precisamente en educación cuando fue presidente regional de Moquegua, no hay que olvidar ese dato, presentó ahora durante el discurso del 28 de julio el Plan Educativo Nacional al 2036, el PEN, que lleva el subtítulo El reto de la ciudadanía plena. Se trata de un trabajo que ha tomado años, por lo menos unos 3 años, y ha involucrado muchísimos actores del campo educativo, ¿no? Y tienen la mejor intención, por supuesto, que es convertirnos en unos 15 años en un mejor país a través de una educación potenciada, ¿no? El documento tiene 4 ejes, 4 propósitos: vida ciudadana, inclusión y equidad, bienestar socioemocional y productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. O sea, está cubierto todos los ámbitos en un lapso racional, donde se pueden proyectar objetivos sensatos para alcanzar en 15 años, al 2036. Me parece estupendo, pero la pregunta otra vez ¿es posible eso? ¿Cómo ves tú la situación si todo el mundo a que le corresponde se pone a trabajar ahora mismo y sigue ese plan? ¿Es posible llegar a ese nivel superior de educación que nos permita a todos ser un mejor país en 15 años? Porque, por ejemplo, yo no sé si podremos contar, el próximo año son las elecciones, no sé si podemos contar con una continuidad de ese proyecto, ¿no? El 2021, el 2026, el 2031, los ministros que cambien, los congresistas que tengamos, ¿un plan es suficiente como hoja de ruta, digamos, para poder llegar a esos objetivos que plantea? Mira, yo no, la respuesta a la primera parte de la pregunta de si se puede, yo estoy seguro que sí se puede. Ahora, yo creo que tener un plan es absolutamente fundamental, pero ahí yo creo que hay 2 condiciones críticas en cualquier plan. Uno, que tiene que ser un plan que todos lo entiendan. Ya, no es puede ser una versión del plan que puede ser muy compleja para los expertos, ¿no? Pero a mí me importa que sea un plan que lo entienda el padre de familia común y corriente. Okay. ¿No? O sea, que le podamos decir, mira, tenemos estas 4 líneas de acción. ¿Ya? Y las 4 líneas de acción son estas 4 cosas. Y en eso tenemos que enfocarnos. Y que cualquier persona que no sea ningún especialista en nada, diga, ok, sí, eso efectivamente tenemos que hacer. Para estar alineado, además. Entonces, pues, ¿no? Para estar alineado, para que yo sepa qué estamos haciendo, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento nosotros decíamos, bueno, este plan tiene que tener 4 cosas, ¿no? Tenemos que asegurarnos los mejores maestros, asegurar los mejores aprendizajes, mejorar la infraestructura y la calidad de la gestión de la escuela. Ok, esas son las 4 cosas.
Ahora, dentro de eso hay muchísimos detalles, ¿no? Que hay muchísimas cosas mucho complejas que hacer, ¿no? Pero hay que comunicar una cosa muy sencilla, ¿no? De tal manera que uno, si uno quiere establecer un contrato social de toda la sociedad, y el que va a implicar además que pague estos impuestos para hacerlo, ¿no? Ujú, Entonces yo claro. tengo que entender lo que quieres hacer. Eso es un punto fundamental. Yo creo que algo que se puede comunicar muy fácil a la persona promedio, ¿no? Ujú. A cualquier persona, cualquier padre de familia, que además va a tener que pagar sus impuestos para que eso pase. Y segundo, yo creo que tenemos que darle la oportunidad. Yo una cosa que sí tuve mucha suerte fue que cuando estuve en el ministerio pudimos traer muchísima gente joven, ¿no? Que tenía muchísimas ganas de meterse a hacer política pública, y que tenía, digamos, la convicción que a través de la política pública que podía cambiarle la vida a la gente, ¿no? Cosa que es cierto, tú le puedes cambiar la vida a la gente, ¿no? Ujú, Para bien y para mal, ujú. ¿no? Pero muchísimas cosas se pueden hacer para bien, ¿no? Y lamentablemente estamos con esta lógica, ¿no? De que todo lo público no tiene cualquier cosa que vayas a hacer tú, de cualquier inversión, ¿no? Ah, pero lo estarás haciendo bien o estarás incurriendo en un acto de corrupción, ¿no? Y bueno, sí, sí, vas a tener gente que incurre en actos de corrupción, pero eso siempre son, no sé, pues el 1%, el 2% de las personas, ¿no? Siempre hay malas personas que hacen mal su trabajo, ¿no? Y personas que quieren que incurren en actos de corrupción, pero eso son la minoría. La mayoría de la gente que está trabajando y que trabajó conmigo en el ministerio era gente que quería hacer su trabajo bien y tenía muchísimos jóvenes, ¿no? Que estaban súper motivados. Y ahora en estos últimos 3 años además he tenido la suerte, ¿no? De visitar chicos, conversar con chicos que estaban haciendo sus maestrías afuera del Perú, sus maestrías en gestión pública, maestrías en política pública, maestrías en desarrollo económico, ¿no? Y que dicen, sí, yo quiero, o sea, si están estudiando eso, es para poder trabajar en el servicio público, ¿no? Y ahí yo creo que está la esperanza, ¿no? Yo creo que ahí está la esperanza porque hay un montón de gente joven, eh, que tiene la motivación, que tiene las calificaciones, que tiene las ganas. Solamente tenemos que asegurarnos, ¿no? De que no estemos en este ambiente a veces medio nocivo, ¿no? Que envuelve a todo el aparato público, ¿no? Cuando en verdad hay espacios inmensos para hacer muchísimo trabajo, ¿no? Y yo tuve la suerte de trabajar con un montón de gente que estaba dispuesta a trabajar sábados, domingos, estar en la oficina hasta las 11 de la noche con tal de hacer su trabajo bien, ¿no? Y con esa conciencia que uno le puede cambiar la vida a la gente, ¿no? A través de buenas políticas. ¿Y cómo cambiar ese paradigma, ¿no? Porque se suele pensar que en el Perú los jóvenes prefieren, cuando salen de la universidad, pues lo privado y quizá llegar a lo público como una manera como de coronar la carrera, ¿no? Como hacer un topping de la carrera es llegar a un cargo público al que llegan y se van, ¿no? Mientras que en otros países ocurre el fenómeno exactamente opuesto, ¿no? Empiezas en lo público y quizás después cuando te jubiles ya pasas a lo privado, un directorio, etc. ¿Cómo hacer para atraer de verdad, y no solamente a los hiperespecializados, ¿no? No solamente los que están haciendo posgrados en temas muy complejos, sino también traer a los estudiantes que tienen simplemente un bachillerato o una licenciatura para que sirvan al Estado? O sea, ¿cómo los puede seducir el Estado? Si es que ya ves el Congreso que tenemos, ya ves los ministerios que a veces cómo funcionan, o sea, ¿qué se puede hacer para ello? Mm. Mira, yo creo que hay cambio de mentalidad de todos, ¿no? Por ejemplo, estas lógicas fiscalizadoras son correctas, ¿ya? Pero tienen que hacerse de manera inteligente, ¿no? De tal manera que no traben el trabajo de la persona normal en el sector público que quiere hacer su trabajo, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos de fiscalización se tienen que hacer, pero se tienen que hacer de manera inteligente y bien intencionada siempre. Entonces, yo creo que ahí, en verdad, suena sencillo, ¿ya? Pero es muy difícil. Pero ya es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es que toda la persona que esté trabajando, por lo menos en el caso de educar, bueno, aplica todo, en verdad, aplica toda la política pública, ¿no? Es cada vez que tú haces si tú estás trabajando ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, ¿no? O en el Poder Judicial, ¿no? Ujú. Que todo lo que estés haciendo, tú digas, bueno, esto que estoy haciendo tiene un impacto positivo
sobre la vida de ese estudiante. Esto que estoy haciendo es algo que es bueno para ese estudiante, ¿no? Y bueno, quizás lo haces con muy buena intención y de repente a veces te puedes equivocar. Y una película, política puede estar mal diseñada y te equivocaste. Pero a mí no me preocuparía que te equivoques si siempre jugar fuera con buena intención. No, si siempre realmente la legislación que estoy pasando está diseñada con lo que yo creo que es lo mejor para el estudiante, ¿no? Y si ese fuera, digamos, la manera como razonan y como ejecutan su acción, toda persona en el Ejecutivo o en el Legislativo o en el Poder Judicial, si esa fuera la manera de pensar siempre, esto tiene un efecto positivo, esto es bueno, ya sea en el corto o en el mediano plazo, para ese estudiante en una universidad o para ese estudiante en un colegio, entonces yo creo que solamente con ese paso ya la calidad de la política pública mejoraría muchísimo. No sería suficiente, obviamente, ¿no? Todavía hay que siempre, por más con buena intención que yo tenga una política pública, hay que evaluarlas, revisarlas, mejorarlas, medirlas. Sí, hay muchísimo trabajo que hacer, siempre. Pero si todo el mundo hiciera su trabajo desde donde está, con esa lógica, yo creo que con eso cambiaríamos muchísimo. Claro, generar círculos virtuosos, ¿no? Uh-huh. No vamos a entrar a lo específico y nacional porque entiendo que no te corresponde o no, por una cuestión hasta del cargo que ocupas no sería justo, pero te quiero contar algo que me ha llamado la atención. La viceministra de Gestión Pedagógica, Diana Marchena, acaba de anunciar que se suspendió la compra de un poco más de 1 millón de tablets cuyo destino eran los estudiantes de las zonas rurales del país. Yo sé que sí viene a cuento porque yo sé que te interesan los temas de tecnología y educación y también los temas de relegación, ¿no? Se trata de 966.000 tablets para chicos y 90.000 para profesores. O sea, es poco más de 1 millón en realidad. 1.050.000 más o menos. Casi toda la población estudiantil mapeada en el ámbito, por cierto, en el ámbito rural. Sin embargo, esta es una historia que suena muy familiar porque lo que pasó fue esto, que es que las clases empezaron, ¿no? A inicios de marzo, la cuarentena llegó la quincena de ese mes, se cerraron los colegios, casi 3 meses después, en junio, salió la licitación para la compra de estas tablets que se aseguró iban a llegar la última semana de julio. Y llegada la última semana de julio, los estudiantes pues no tienen tablets y lo que ha salido es que se ha hecho, parece que hubo unos vicios en el proceso y el proveedor no cumple con los requisitos y se está haciendo una nueva negociación para que dichas tablets lleguen, en el mejor de los casos, a fines de agosto. Así de cierto, no sabemos cuándo van a llegar en realidad, ¿no? Entonces, y el año escolar pasa y los estudiantes justamente de las regiones andinas y amazónicas son los que siguen siendo relegados, ¿no? Una vez más, ¿no? Llover sobre mojado, digamos, en la problemática. ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, uno parece que ya hemos sufrido o escuchado suficiente de estas torpezas, digamos, pero no, siempre hay como la capacidad de asombro, ¿no? Siempre hay más. ¿Y qué consecuencias puede tener esto para las clases de esos estudiantes? O sea, en un momento, en el principio de la conversación dijiste que hay países como Paraguay en los que prácticamente se ha echado a perder el año escolar, ¿no? ¿Qué va a pasar con los estudiantes de las regiones o de las zonas rurales en sierra y selva ante lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, a ver, varias cosas ahí. Uno es casi todos los países están implementando distintos programas de aprendizaje remoto, ¿no? Y en la mayor parte de casos estos aprendizajes remotos están siendo plataformas multimodales, ¿no? O sea, online, pero como sabes que no todos los chicos tienen acceso a internet o a una computadora o una tablet en su casa, es más, la minoría lo tiene, ¿no? En un país como Perú, 40% lo tendrá. Tienes que hacer radio, televisión, llegar con mensaje de textos a los maestros y los maestros llegar con mensaje de textos a los chicos. Y eso está pasando, ¿no? Y eso se está pasando en muchos países, se está pasando en Perú y eso está bien que pase, pero obviamente eso no reemplaza la educación presencial y, y vamos a tener que perfeccionar muchísimo esa educación remota
porque yo creo que vamos a vivir un buen tiempo, ¿no? Con una pandemia complicada. Entonces, no es que vamos a salir de esta pandemia en un momento dado, ya mira, 3 meses, esto se acabó y regresamos y no pasó nada. Eso no va a ser el caso. Yo creo que sí tenemos que planificar de convivir con una pandemia. Y planificar convivir con una pandemia implica que va a haber ser un aprendizaje con muchos elementos de aprendizaje a distancia, de aprendizaje remoto, cuando se pueda semipresencial. Algunos países regresan semipresencial para algunos grados, en algunas zonas, ¿no? Y entonces va a haber que planificar vivir con esa incertidumbre durante bastantes meses, lo cual implica trabajar más con estas distintas plataformas de aprendizaje remoto. Entonces eso implica que va a haber que invertir mucho más todavía en radio y televisión, va a haber que seguir trabajando, ¿no? En conectividad, y esta, digamos, iniciativa de darles tablets a los chicos es correcta. O sea, eso por ahí va, ¿no? Y todos los países van a tener que avanzar en eso. Pero por otro lado, eso también muestra las complejidades de la política pública, ¿no? Claro. Que es una cosa decir, ya compramos 1 millón de tablets, no me acuerdo cuántos son. Eso es bien difícil. En este momento hay, Claro. sí, y tenemos ese reto, pero no estamos trabajando, el Banco Mundial no está trabajando en este tema acá en Perú, pero en otros países sí, y para empezar, hay un problema grave ahorita de oferta. No es el momento normal, porque así como el Perú no es el único país que se le ha ocurrido, quiero comprar 1 millón de tablets. A un Claro. montón de países se les ha ocurrido lo mismo. Entonces, no es tan grave como es el asunto de las vacunas, perdón, de los tests, que en un momento no hay tests, no hay dónde conseguir tests, es complicadísimo conseguir tests, es complicado conseguir ventiladores. Ahorita es complicado conseguir tablets. Entonces, no sé los detalles del caso peruano, pero eso es un fenómeno que sí está pasando a nivel mundial, para empezar. Y segundo, que es complejo. No conozco los detalles de esta licitación que tú me estás diciendo, pero sí, no es raro que estas cosas pasen, porque es un balance complejo que uno que tener en el sector público, de que tú quieres llegar rápido, ¿no? Tú quieres llegar con calidad, pero por otro lado, es plata pública. Claro. Entonces, como es plata pública, tienes que tener muchos mayores controles, ¿no? Y mucha mayor transparencia, y tienes muchísimo menos margen de error que si fuera que tú quieres comprarle 1 millón de tablets de lo que sea, ¿no? Porque tú eres una empresa privada, te da la gana de comprar 1 millón de tablets y las compras como te da la gana. Y si te salieron muy caras o te salieron muy baratas, no le tienes que explicar a nadie, es tu plata, no hay problema. Y le compres a quien quieres, ¿ya? Y como quieras. Si estás en el sector público no es así. Claro. Tienes que comprar con ciertas reglas, con ciertos tiempos, con un nivel de transparencia muy, muy grande. Entonces, eso haces, no sé cómo será esta específica, pero a eso complejiza muchísimo, ¿no? Las compras. Y lo quieres rápido. Y a veces dices, bueno, no puede ser rápido. No puede ser rápido. Típico, no es inusual que tienes una licitación y alguien impugna la licitación, con razón o sin razón. Pero como es una licitación pública, está impugnada, tienes que empezar de nuevo y tienes que retroceder 2 meses. Y dices, bueno, pero esto me va a hacer retroceder 2 meses. Entonces, ¿pero qué voy a hacer? Esas son las reglas, ¿no? Entonces, sí es cierto que comprar en el sector público es mucho más complejo, es mucho más complicado. Y obviamente no es lo mismo pues, comprar hacer un gasto de $1,000 de una computadora que hacer un gasto pues, millonario, ¿no? Claro. De 1 millón de tablets. Entonces, es difícil, ¿no? Pero eso implica, otra vez regreso al tema de que hay que invertir mucho, ¿no? En la capacidad de gestión de nuestros sistemas, de nuestros sistemas públicos, ¿no? Porque necesitas gente muy calificada. O sea, como es un proceso de compra tan complejo, necesitas invertir en poner gente cada vez más calificada en todo el sistema público, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ahí otra vez es un cambio de mentalidad, ¿no? Hay una lógica a veces escucho, no, es que tal persona, ¿no? Gana tal cantidad de plata en el sector público, y a veces uno piensa, debería, no sé si eso sería correcto, ¿no? Quizás ese sueldo puede estar muy alto o puede estar muy bajo, porque lo que tú quieres es justamente atraer a gente de las mejores calificaciones al sector público.
Sí, ¿no? completamente. Ese es el punto absolutamente central, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque implementar la política pública es complicado, es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí hay que tener, digamos, hay que cambiar de chip en muchas Ujú. cosas, ¿no? En Correcto. términos de cómo gestionar, ¿no? El trabajo en el Estado. Bueno, has mencionado algo que ha llamado bastante la atención, ha salido bastante en los medios, qué sé yo, de estos profesores en regiones altoandinas, en regiones remotas que se esfuerzan y resulta sumamente conmovedor verlos trabajando, recorriendo distancias larguísimas, como los héroes que son en realidad en estos Sí. momentos para convocar a los padres, para ir a la casa de los chicos a revisar que estén haciendo cosas. Eso es de lo más hermoso que está dejando esta desgracia generalizada. Pero solamente para cerrar el tema de las tablets, hay algo que me hacía ruido, lo menciono solamente de manera breve, es si ojalá esté ocurriendo, y yo me esté equivocando, ojalá esté ocurriendo, equivocando en mi temor, que estén fabricando los contenidos para esas tablets. O sea, que no piense que las tablets en sí solas van a solucionar el problema, sino que esas tablets van a necesitar los contenidos, no solamente para trabajar online, que es lo que se viene haciendo bastante bien con Aprendo en Casa, sino también unos contenidos que puedan funcionar offline, porque muchos de estos Ujú. chicos sabemos que tienen un internet Muy malísimo. mala, claro. Sí, Ujú. o ni tienen, quizás, ¿no? En muchas partes de la Amazonía sabemos que no tienen. Entonces, ojalá estén pensando en esos contenidos, porque además recordemos lo que mencionamos antes, que el 53% de los niños no entienden lo que leen. O sea, tienen que ser unos contenidos audiovisuales de calidad, hechos a la medida de las realidades de estos chicos, de estas zonas, eh, que por supuesto que tienen que hablarles en un lenguaje audiovisual que comprendan, que puedan hacer, ¿no? Y que insisto, que no sea para peor, digamos, el año, sino que se aproveche correctamente, ¿no? No, es correcto lo que dices y ese es un error que han cometido muchísimos países, ¿no? De pensar de que es un tema de hardware. Y en Ujú. verdad, en el fondo, si bien hay muchas complejidades en comprar ese hardware, esa es la parte fácil. Claro, En verdad, para empezar, tienes que comprar software, ¿no? Porque hay muchísimas soluciones informáticas que están en el mercado, ¿no? Pero tienes que negociarlas, porque no vas a comprar una licencia, vas a comprar claro. cientos de miles de licencias. Entonces, ese es otro proceso de negociación muy complicado, ¿no? Pero existen ya soluciones digitales para un montón para un montón de áreas del currículum. Ujú. Entonces, ese trabajo también se tiene que hacer. Y sí es cierto lo que tú dices que la tecnología no es suficiente. O sea, dos cosas. Uno, el hardware no es suficiente. El hardware es una parte de la ecuación. Ujú. Entonces, cuando nosotros decimos que sí podemos utilizar la tecnología y es absolutamente fundamental para poder mejorar la calidad del servicio educativo, en verdad es una ecuación muy compleja, porque ahí estás hablando, yo necesito conectividad, necesito que haya señal de internet, necesito trabajar en las políticas de precios, de cuánto me cuesta no bajar datos, necesito trabajar en tener el hardware, necesito trabajar en tener el software, y necesito trabajar en asegurarme que los maestros tengan las habilidades digitales para poder orientar a los chicos y trabajar con ese software, ¿no? En esas tablets. O Ujú. sea, no es un tema solamente ni del hardware ni del software, es que además tengo que invertir en el factor humano Claro. para poder utilizar esa tecnología de manera apropiada. Ujú. Eso no es fácil. Y todos los países ahorita se están viendo presionados, ¿no? A cerrar esa brecha digital, cosa que no pasó en muchos años, a cerrarla muy rápidamente, ¿no? Y a invertir en las habilidades y conocimientos digitales de sus maestros, cosa que también se sabía que había que hacer, pero ahora esta pandemia nos está forzando a hacerlo de una manera acelerada en muchísimos países. Claro. Y eso no es fácil, y eso implica que se van a cometer errores y todo no va a ser una mejora perfecta, lineal, ni todos los profesores van a poder el día uno estar con, digamos, tener la capacidad de poder trabajar, incluyendo, aún cuando ya tengan la tablet lista y con todo el software adecuado listo, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, eso van a haber dificultades en eso, pero digamos que esa es la ruta que hay que seguir y no nos va a quedar otra, ¿no? Pero eso no es fácil, ¿no? O sea, decirle al ministro de Educación, oye, sí, no, mira, entrena a tus profesores, negocia licencias de software a buen precio, ¿ah?
y negóciamelas a buen precio y rápido, por si acaso. Cómprame tablets baratas, buenas y rápido. ¿No? Entréname a los profesores a buen precio y rápido también, porque los chicos están esperando. Todo eso es cierto. Los chicos están esperando, pero implementar todo ese conjunto de acciones no es algo sencillo, ¿no? Pero es algo que es la tarea de los ministerios hoy día, ¿no? Es una tarea complicada, pero eso es lo que les tocó. Correcto. Hablando de las zonas o de los estudiantes de las zonas andinas y amazónicas, cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena y la pandemia llegó un poco para quedarse por lo menos unos meses, cuando no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, recordé esto y pensé, ¿no sería el momento de aplicarlo? Hay países, si no me equivoco, Ecuador, donde existen cronogramas educativos paralelos, ¿no? Adaptables a las distintas realidades geográficas y culturales. ¿Es posible pensar en o es como muy utópico, a lo mejor simplemente no es el momento de pensar en una transformación donde los chicos que viven, por ejemplo, en la región andina, acudan a clases, digamos, siguiendo el calendario agrario? ¿Es posible eso? O sea, empezar en septiembre en el hemisferio norte. Mira, yo creo que ese es el momento de hacer todas las cosas creativas que antes pensábamos que eran muy difíciles, ¿no? Porque no es que alguien se va a oponer, no, tú opinas una cosa, yo opino otra. Yo creo que este es el momento. Para empezar, ajustar los calendarios a las condiciones climatológicas, geográficas, ¿no? Lluvias, temperatura, etcétera, es algo que se tiene que hacer. ¿No? Ah, Y sí. varias veces sí, eso es algo que se ha pensado en algún momento, por ejemplo, ¿no? Que el calendario en la zona de selva tiene que ser distinto al resto del país, ¿no? Entonces, y eso implicaba un ajuste de un par de meses, ¿no? Y es algo que yo me acuerdo cuando estaba en el ministerio ya se estaba pensando en cómo poder ajustar esos calendarios. Eso es uno, yo creo que es algo, muchos países lo hacen, y eso no es el fin del mundo, es un cambio, digamos, hay que cambiar la lógica del presupuesto, implica cambio de sistemas y de costumbres, ¿no? Pero eso es algo que se puede hacer y se debe hacer. Ahora, en segundo lugar, hoy día con la pandemia, yo creo que no podemos pensar, el año es de marzo a diciembre y el próximo Claro. año va a ser de marzo a diciembre. Aquí hay que ser pragmáticos. Aquí hay que ser pragmáticos y hay que ser, bueno, ¿cómo hago para asegurarme que maximizo el tiempo del chico, dadas las condiciones de la pandemia, ¿no? Interactuando con el maestro, ¿no? Y teniendo la mayor cantidad de exposición posible a la educación presencial. Ningún país, inclusive de los que han abierto ya, han regresado al 100%. Ni siquiera Uruguay es el modelo de América Latina. Uruguay ya regresó a finales de abril, y empezó paulatinamente a abrir. Ellos no abrieron por grados, empezaron a abrir primero lo rural, luego las zonas urbanas marginales, luego la ciudad. Pero inclusive hoy día, después de ya un par de meses, todavía no van todos los días al colegio, van 2 o 3 veces al día, perdón, a la semana, ¿no? Y solamente 4 horas. Entonces, no es que es un regreso completo, para empezar. Y segundo, el calendario escolar hay que ajustarlo de la manera más creativa que se pueda, ¿no? Si el país, si ya se empieza a achatar la curva, digamos, algún momento que se achate, el momento que se achate la curva, tú dices, empiezo a abrir las zonas que puedo. Y en esas zonas que puedo, trato de hacer un año escolar de 6 meses en lugar de 9 meses, ¿no? Trabajando lo más que pueda. Entonces, hay que ser extremadamente creativos y hay que en este momento ya prepararnos para esa creatividad, porque esto no es algo eh, que se va a acabar. Esto va a ser dicotómico, ¿no? Pandemia y no pandemia. Esto es algo que va a demorar en salir y va a demorar muchos meses, ¿no? Y puede demorar parte del próximo año también. Entonces, no sabemos. Quizás no, quizás acaba antes, ojalá, pero quizás se demora. Y como no nos podemos dar el lujo de simplemente decir, bueno, ya, pues que los chicos no vayan a clase, mala suerte, tenemos que estar preparados para el peor escenario, ¿no? Y hay que ser muy creativos en el aprendizaje remoto, hay que ser muy creativos en ajustar los calendarios escolares, va a haber que ser muy pragmáticos en términos de decir, de repente algunas zonas del Perú abren y otras zonas no abren, pero no tengo que abrir todo el Perú. De repente Claro. hay unas zonas que están, ya la pandemia cayó en otras zonas, entonces abro, quizás después tengo que volver a cerrar, bueno, vuelvo a cerrar. Entonces hay que ser muy pragmáticos, pero no podemos darle el lujo de simple decir, bueno, que los chicos ya pierdan clases, nada más. ¿Qué se va a hacer? Mala suerte, ¿no? Hay que invertir lo más que podamos en
el aprendizaje remoto y a ser creativos en todos los frentes, ¿no? A lo mejor lo que conviene es, claro, es repensarlo todo y empezar en septiembre. Digo, por lo menos en las zonas, en la sierra y en la selva. Empezar apenas podamos, y en donde podamos, ¿no? Esa es la lógica, de apenas podamos y donde podamos, ¿no? Claro, los padres de familia se tienen que sentir confortables, de Claro, claro. repente no todos los profesores regresan, los profesores que tienen más de 60 años no regresan y Claro. siguen trabajando en su casa. Bueno, hay que ser bien prácticos con todo eso, ¿no? Muy, muy pragmáticos, pero hay que internalizar que esta pérdida en los chicos no puede prolongarse, ¿no? Y tenemos que darles la mayor cantidad de servicio, ¿no? Siendo lo más creativos posibles. Ujú, ujú. Salgamos un ratito de este tema para hablar de la universidad. En un artículo del 2014 escribiste esto que voy a citar. Un país que desde el punto de vista económico es reconocido por su estabilidad y por excelentes perspectivas, no puede darse el lujo de tener una educación superior de calidad muy heterogénea y en promedio baja. Tenemos que ponernos al día y avanzar en dar a nuestros jóvenes la oportunidad de la educación superior que se merecen. Cierro la cita y no puedo estar más de acuerdo además. La ley universitaria está cumpliendo 6 años de aprobada. De hecho, se forjó durante tu jefatura del ministerio en el gobierno de Humala y en pared, ¿no? Con la Comisión de Educación de ese momento del Congreso que presidía Daniel Mora, ¿no? Uh -huh. Que era un hombre que se compró el pleito, por cierto, ¿no? Por la Universidad Peruana. Eh, Esos tiempos han sido difíciles para la SUNEDU. ¿Cómo evalúas el trabajo de lo que conozcas, por supuesto a la distancia? ¿Cómo Uh -huh. evalúas el trabajo de la SUNEDU, de la superintendencia? Uh -huh. Mira, yo creo de que, digamos, desde el punto de vista de los grandes resultados, y yo creo que... ¿Aló? ¿Me estás viendo? Sí, Sí, no, perfecto. se fue la... No, sorry. No, se fue la imagen por un segundo. Eh, Mira, yo creo que mirando los grandes resultados de la reforma universitaria, ¿no? Que entre sus grandes, digamos, cambios estaba la implementación de la superintendencia, yo creo que ha sido un gran avance, ¿no? Porque el hecho que la SUNED empezó de la nada, o sea, lo único que existía era el edificio de donde estaba la ANR antes, ¿no? Eso es lo único que había, un edificio. Nada, había que desde sacarle RUC a la SUNED, ¿no? Para poder comprar el primer lapicero. Eso es lo primero que hubo que hacer, ¿no? Eh, eh, digamos, que se creó la institución a que se pudieron establecer estándares mínimos de calidad, que es un trabajo muy, muy complejo, que haya podido hacer un análisis, ¿no? Y la revisión de todos de la calidad de todas las instituciones y que haya efectivamente no solamente cerrado algunas instituciones, sino evitado que algunas universidades abran filiales e iban a ser de mala calidad, ¿no? Yo creo que eso es un avance muy positivo, ¿no? Porque quiere decir que el, la, muchísimos jóvenes que sin esto hubieran sido estafados, ya Claro. no lo fueron, ya no lo fueron, ¿no? Ya sea porque se están cerrando alguna de esas instituciones o porque se dejaron de abrir instituciones que iban a ser una estafa, ¿no? Entonces yo creo que eso es un avance fundamental, ¿no? Ahora, es solamente, otra vez, ¿estamos donde debemos estar? No. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado. Y siempre hay que distinguir mejorar de estar bien, ¿no? Entonces, no estamos todavía donde debemos estar, pero yo creo que sí ha sido un avance fundamental el tener un regulador, ¿no? Que ese regulador haya efectivamente cerrado algunas instituciones, dejado que otras efectivamente sí operen. Ahora este regulador va a tener que ajustar sus estándares de calidad, porque sus primeros estándares de calidad eran bastante básicos. No es que le estaba pidiendo no ser universidad del primer mundo tampoco, ¿no? Eran estándares relativamente, digamos, todavía modestos. Esos tienen que irse perfeccionando a lo largo del tiempo, entonces tiene que seguir todavía, ¿no? Mejorando su trabajo, pero yo creo que el avance ha sido bastante importante, ¿no? Que ya tengas un regulador consolidado, eso es una muy buena señal, ¿no? Jaime, y más allá del rol de la SUNEDU, ¿qué más se necesitaría para tener esa universidad que mencionabas, esa universidad que los jóvenes se merecen?
Mira, la SUNEDU es solamente una parte de la ecuación, ¿no? En el sentido de que sí, Claro. efectivamente necesitas un regulador que establezca estándares mínimos y que se asegure que no haya nadie debajo de esos estándares mínimos. Pero eso es solamente una parte. Ujú, Tú ujú. necesitas, por otro lado, una política de fomento, ¿no? A la universidad pública como privada, ¿no? En la universidad pública tienes que invertir más en esa universidad pública, tienes que mejorar la calidad de la gestión de esa universidad pública, cosa que también se inició en su momento, ¿no? En el año 2015, 2016, empezó a a haber presupuestos por resultados en las universidades públicas, recursos adicionales que se hagan en función al cumplimiento de ciertas metas, ¿no? Inversión en la capacidad de gestión del burócrata que está en una universidad pública. Gestionar una universidad pública es muy difícil y es como gestionar en el Estado. Es una institución pública difícil de manejar. Entonces, hay mucho que invertir todavía en esa calidad de la gestión. Hay mucho que invertir tanto en la universidad pública como privada en capacidad de investigación y en vinculaciones entre la universidad y el aparato productivo. La universidad tiene Correcto. que ser una fuente de soluciones de la política pública y de las soluciones que necesita el aparato productivo para poder ser más, para poder incrementar su eficiencia. Entonces, hay mucho de vinculación con el aparato productivo que en el Perú es muy pobre comparado con otros países. Y en tercer lugar, tienes que tener una mejor política de financiamiento que permita asegurarse que haya equidad en el acceso a la universidad. ¿No? Todavía eso sigue siendo un sistema en el cual el que tiene más recursos tiene mayores probabilidades de ir a una universidad de mejor calidad, y eso es injusto. Claro. ¿No? Todo chico tiene que poder tener la capacidad de acceder a una universidad si es que tiene el talento adecuado. Entonces tiene que haber un sistema de financiamiento, de créditos, de becas en el sistema público que permite el acceso a más gente de menores recursos. Ujú. Otro elemento, por ejemplo, de la política universitaria era la política de becas, que se inició en el 2014, ¿no? Y que creció mucho, hizo de Beca 18 y de Pronavec uno de los programas de becas más grandes de Ujú. América Latina, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es fantástico, ¿no? Porque eso sí le permitía a chicos, ¿no? Que nunca hubieran pensado que iban a ir a una universidad de buena calidad, ¿no? Acceder a una educación decente que les cambie la vida, ¿no? Completamente. Entonces, hay que trabajar en el licenciamiento, que es lo que hace la SUNEDU. Hay que trabajar en la acreditación que permite que la universidad crezca y sea una universidad no solamente ok, ¿no? Sino de que sea de excelencia. Claro. ¿No? Hay que trabajar en las políticas de financiamiento para asegurar la equidad. Hay que trabajar en las políticas de información para que los chicos sepan qué es lo que le está dando cada universidad, ¿no? Todavía existe, si no me equivoco, un portal que se llama Ponte en Carrera, en el cual tú sabes cuánto gana y cuál es la empleabilidad de un chico que sale de determinada carrera en determinada universidad. Y eso es Ujú. importante que esa información exista, ¿no? Para que los chicos Ujú. sepan a qué atenerse y en qué están invirtiendo su plata y su tiempo. Y por último, y cierro con esto, es que las políticas de fomento tienen que ser una política de fomento al aparato, al sistema universitario en su conjunto, ¿no? Y en el sentido que no, la universidad no solamente, y eso hay que tener conciencia, que forma gente que tiene que ser empleable y productiva, ¿no? Eso es importantísimo, pero hay que tener en cuenta que la universidad forma ciudadanos Correcto. y la universidad forma a la gente que va a tener un impacto sobre el desarrollo del país, ¿no? Entonces, tampoco no me gusta cuando entramos a esa discusión de que cuáles son las carreras más rentables, ¿no? Ujú. Entonces hay que formar chicos en informática, ¿no? Correcto. No. Eso está muy bien, ingenierías, está muy bien, hay que hacerlo, pero no podemos olvidar, ¿no? Las ciencias sociales, no podemos olvidar las humanidades. Efectivamente, nadie va a ser millonario no siendo filósofo necesariamente, Ujú. pero necesitamos filósofos también. Y necesitas gente que estudie literatura, historia, geografía, y ciencias políticas, ¿no? Eso a veces yo creo que no lo tomamos en cuenta en la política pública de la manera correcta, ¿no? Inclusive cuando alguna vez conversando en los temas que tienen que ver con Concitec, ¿no? Es Claro. ciencias y tecnologías. Ciencias incluyen todas las ciencias, ¿no? Incluyen las ciencias sociales también, ¿no? Entonces, ciencias no es física nada más, ¿no? Incluye las ciencias sociales y por otro lado,
el fomento y de la investigación es crítico en todas las carreras. O sea, necesitamos más investigación en ciencias naturales y también necesitamos más investigación en ciencias sociales y necesitamos más investigación en humanidades, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que sí tiene que ser parte de una ecuación bien integral, ¿no? Sí, correcto. Ahora mismo la academia y los científicos de la academia se extrañan, ¿no? Se extraña, por ejemplo, también una mayor inversión al respecto y un mayor apoyo de parte del Estado y de la empresa. Ujú. Me has hecho pensar que, por cierto, entre las cosas bacanas que dijo Vizcarra respecto a la educación era el vigor con el que van a seguir contando o incluso se van a potenciar beca continuidad, beca 18 y beca permanencia, que son buenas noticias. Ujú. Antes de acabar, Jaime, quisiera preguntarte algo, algo más personal. Es discreto, pero existe un grupo en Facebook que se llama Jaime Saavedra 2021. ¿Tú tienes intenciones de volver a trabajar en el sector público peruano? Próximamente no. No, yo ahorita estoy en el banco, estoy bien y es un reto fantástico. O sea, es una suerte realmente, ¿no? Poder apoyar el, digamos, es una suerte, es un reto muy, muy complejo y a veces hasta da un poco de miedo, ¿no? El poder tener, digamos, la oportunidad de mejorar la calidad de la política pública, ¿no? En los distintos países de ingreso medio, ingreso bajo, ¿no? Tengo suficiente con eso por el momento. Suficiente chamba con eso. No, claro. Aparte ya bastante bueno. Y no sabía que La había un cuota de varios grupo por de el país. Facebook. Sí, pero no sabía que había ese grupo de Facebook. No No, tengo, no, no miro Facebook, no tengo Facebook. Tengo Twitter, no, tengo una cuenta de Twitter, pero no miro, no tengo Facebook. no, no. Me Mucho imagino que tiempo. es simplemente para que recoge la pregunta que sin duda varias personas se han hecho, ¿no? Yo recordaba el otro día yo- que me acuerdo dónde estaba exactamente en el momento en que nos enteramos cuando fue el roche tuyo en el Congreso. Y mencioné cuando anunciaba esta charla, que hasta donde yo sé, hasta donde yo recuerdo, el tuyo y el caso de Carlos Cueto Fernandini, exactamente 50 años antes, en diciembre del 66, ha sido las únicas situaciones en las que un ministro de Estado, la destitución de un ministro de Estado, o el retiro de un ministro de Estado, como lo quieras ver, ha sido reclamado por la gente que salió a las calles a protestar por ello. Me imagino que lo sabes y eres consciente de eso también, y del cariño que te tienen las personas. Este grupo probablemente sea una broma, ¿no? Pero sé que sabes, tienes que saber que la gente recuerda tu paso por el ministerio con bastante cariño y gratitud, ¿no? De hecho, esas mejoras se deben mucho a tu liderazgo y al equipo que trabajaba contigo, ¿no? Entonces, no es una pregunta, digamos, descabellada, ¿no? En verdad es casi una súplica. ¿Por qué no vuelves? Pero bueno, comprendo que estás trabajando en cosas también ambiciosas y también relevantes para todos, ¿no? Y bien por ello. Jaime, No, cambiando sí. de tema antes de Ujú. despedirnos, te advertí que te iba a hacer esta pregunta. ¿Estás que además de pensar todo el tiempo, estar todo el tiempo en modo pandemia, o modo educación más pandemia, estás consumiendo algo, has descubierto algo que te permita relajarte, has descubierto algún libro, algún autor, alguna película, alguna serie, algo que nos puedas recomendar a todos? Mm. Estoy consumiendo mucho Coca-Cola. Y efectivamente estamos en modo pandemia en el sentido de que la cantidad de horas, ¿no? Trabajando horas se han multiplicado y estamos viviendo una crisis espantosa, ¿no? Entonces, las urgencias son inmensas, entonces realmente no hay tiempo para mucho, ni siquiera los fines de semana. Ya. Ahora, ¿qué hago fuera en verdad lo único que hago que no es, que no tiene mucho que ver con el trabajo es Lego. O sea, siempre armo un poco, siempre tengo Lego acá en mi escritorio. Qué bacán. Entonces, armo Legos, no sé, eso siempre he hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y de esas cosas de la niñez que uno se lleva a la adultez, ¿no? Eh, y es lo único que yo diría, es así que es de relajo, ¿no?
Pero es un buen consejo. Así como Sí, sí, nosotros con sí, plastilina, con cerámica, es una buena idea también jugar con Legos. Me parece una linda idea. sí. Una súper linda Y idea. además cuando estás en la pantalla lo puedes hacer y nadie se da cuenta todavía. Como ahora, como en ese momento. ahorita no, tengo las manos, no estoy Con diciendo nada, pero en el Lego otro en la mano momento sí izquierda y la puedes. Coca-Cola en la derecha. ¿Ah? Sí, 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 efectivamente, sí se puede hacer eso. Sí se puede hacer eso. Si apagas la pantalla un rato y te pones ahí, te pones a hacer algunas cuantas cosas. Pero sí, es lo único, ¿no? Pero sí, es como tú dices, estamos en un modo pandemia Mm, extremadamente complejo, con retos muy grandes en todos los claro, países, ¿no? Y claro. son retos, es un momento bien complicado porque tenemos los retos de implementación, ¿no? Como es comprar tablets, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con temas de maestro, con temas de negociación de precios de Internet, ¿no? Cosas complicadas digamos, de gestión y de implementación de política, pero mucho también de diseño, ¿no? ¿Qué Correcto. se hace, ¿no? ¿Qué se Ujú, hace en este momento, ¿no? ujú. Entonces sí, sí, estamos en modo pandemia casi permanentemente. Ya llegarán los tiempos en los que podamos, sobre todo de personas tan importantes para el mundo como tú, puedan relajarse. Esperemos que sea más pronto que tarde. Antes del cierre, como es tradición en este programita, voy a recomendar un par de textos. Uno es de descarga y gratuita, es un PDF que se llama, es un libro en PDF que se llama Educación y Pandemia, una visión académica, que es un estudio elaborado por un buen grupo de investigadores del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación y la Universidad Autónoma de México. Se encuentra, repito, es disponible y gratuitamente si lo googlean, Educación y Pandemia, pero yo igual voy a poner en el post de esta charla, voy a poner el link directamente. Y el otro libro que les quiero recomendar es uno del filósofo vasco, que es bastante capo este hombre, Daniel Inenariti, que se llama Pandemocracia. Acaba de salir, una filosofía de la crisis del coronavirus. El título es bastante elocuente. Ha sido editado por Galaxia Gutenberg y está disponible en las plataformas digitales por alrededor de $10. Y por último, llegó el momento del poemita de confianza. Antes de irnos, yo le invité a Jaime, que por falta de tiempo no ha podido escoger un poema, así que lo voy a hacer yo, que ya lo tenía previsto. Es un poema del libro, precisamente por la charla me acordé de ese libro, que es El amor en los tiempos del cole, un libro del 2000 de el bastante notable poeta peruano Lorenzo Elguero. El poema se llama Muñeca Rusa. Me tengo que poner los lentes porque si no, no me leo ni la palma de la mano. Muñeca rusa. Dentro de tu cuerpo hay otro cuerpo, un cuerpo de espiga madura que gobierna al viento con su canto y lo ilumina. Y dentro, un cuerpo de río incandescente que corre y regresa y se funde en el mar de mi memoria. Y más adentro hay otro cuerpo, una sucesión de pétalos de oro escribiendo en el aire tu nombre de ángel o mariposa. Y más adentro todavía hay otro, el último, un cuerpo, o más bien un jardín, donde el silencio no existe, donde la música no existe, donde solo tú y tu rocío y tus labios infinitos. Jaime, muchísimas gracias por estar ahí, por tu paciencia, por tu buena disposición, para con alguien tan poco conocedor del tema como yo, por tu inteligencia, tu buena onda. No sé si quieres añadir algo antes de despedir esto. No, agradecerte, agradecerte el tiempo y solamente nada, insistir en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que uno tenemos que tener, regresando al tema favorito, ¿no? De educación, ¿no? Que tenemos que tener conciencia de que tenemos muchísimo por hacer. Siempre pensar en esa lógica de que se ha avanzado, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Y pedirle a los, no conozco bien cuáles son la demografía de quienes miran miran Claro, este programa, yo pero tampoco. eh, tiene que hacer un poquito de análisis, pero asumo que mucha gente joven Sí, y a esa gente joven que se meta a la política pública, que hay muchísima gente talentosa, comprometida, y muchos de ellos tienen ganas de cambiarle la vida a la gente, y se puede cambiarle la vida a la gente, ¿no? Y hay que tener cierto sentido de urgencia, ¿no? Y una anécdota que siempre cuento es,
cuando estábamos implementando la jornada escolar completa, ¿no? Que lamentablemente, bueno, todavía muchos chicos pues van al colegio en la secundaria y están hasta las 12 del día porque ahí es el segundo turno, ¿no? Y a veces el tercer turno. Entonces estaba cambiando a que en los colegios tuvieran todos un solo turno y que el chico estuviera hasta las 2, 3 de la tarde en el colegio, y luego el colegio sigue siendo parte de su vida, digamos, ¿no? Con actividades extracurriculares, en los colegios se le invertía más en equipo informático, entrenamiento de los profesores. Entonces era todo un paquete, ¿no? Estos colegios de educación de jornada escolar completa. Y yo visité muchos de esos colegios en los cuales estábamos implementando el programa, ¿no? Y preguntándole a los chicos, bueno, ¿qué te parece, no? ¿Qué les parece, no? Estar 3 horas más en el colegio, ¿no? Esperando que algunos días, bueno, ¿quién quiere estar más horas en el colegio, no? Pero no, todos los chicos respondían que sí, que estaban contentos, ¿no? Que contentos con que el colegio estaba mejor, contentos con estar más tiempo en el colegio. Pero me acuerdo en Piura, un chico que estaba en quinto de media, con un poquito de sarcasmo, digamos, ¿no? Me dijo, sí, esto está muy bien, pero eso está bien para los de primero, segundo de media. Yo ya me voy, ¿no? Yo estoy en quinto de media, yo ya me voy. Para mí llegaron muy tarde, ¿no? Y yo no tenía respuesta para ese chico, ¿no? Porque efectivamente llegamos muy tarde. Ya no hay nada que hacer. Ese chico está en quinto de media. Ya pasó su secundaria, ¿no? Yo no le puedo devolver esos 5 años a ese chico. Y ese chico tenía toda la razón. A él llegamos muy tarde, ¿no? Y yo creo que eso siempre me quedó grabado, ¿no? Porque es un poquito digamos, lo que nos muestra, digamos, el sentido de urgencia que hay que tener, ¿no? O sea, efectivamente los cambios son difíciles, ¿no? Las tablets, es difícil comprar las tablets, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo lo más rápido posible, hay que avanzar lo más rápido posible, hay que poner todas las pilas posibles, porque si no perdemos la vida de los años de vida de estos chicos y efectivamente llegamos muy tarde y hay que llegar más temprano. Completamente de acuerdo, qué bueno lo que has dicho. Gracias, Jaime, nuevamente. Bueno, amigos, nos vemos el próximo viernes en un nuevo intento por poner claridad a tanta incertidumbre. Para eso me acompañará la destacada y entrañable psicoanalista Matilde Kaplansky, que va a estar bueno. Bueno, los invito por último a darle like a la página de Puesto de Confianza en Facebook, porque la idea es dejar de transmitir desde mi propio muro y tener un espacio para ello, y suscribirse al canal de YouTube, porque todas las entrevistas están ahí guardadas, es un repositorio, así que si quieren revisarlas nuevamente, pues ya saben dónde hacerlo. Eso es todo, amigos. Que viva la República. Buenas noches y buena suerte. Adiós.